Hola mis niños, buenos días. En la materia de historia seguimos en el bloque 2 y ahora vamos a conocer acerca de los romanos. ¿Has oído hablar de los emperadores romanos? ¿Has visto en alguna estatua a los romanos? Bueno, pues vamos a conocerlos. Los romanos, al igual que los griegos, iniciaron su historia con culturas anteriores. Los primeros que existieron fueron los latinos. Este grupo viajaron desde los Alpes hasta Italia. Y por otro lado, en Italia ya existían o ahí vivían los etruscos. Y de la unión de los latinos y de los etruscos es que se formaron los romanos. Así como con los griegos mencionamos que estaban las ciudades-estado, en el caso de los romanos tenían grupos sociales bien establecidos. Observa que puse una pirámide en la parte de atrás para indicar el orden o la jerarquía. En la parte más alta de la sociedad se encontraban los patricios. Los patricios eran ciudadanos que eran libres y que podían votar para elegir a sus gobernantes. Después de ellos se encontraban los plebeyos, que también eran personas libres, pero que tenían escasos recursos. Luego estaban los libertos, que eran trabajadores y que también eran libres. Y por último estaban los esclavos, que dependían de los patricios. En la historia de los romanos hubo 3 periodos. Primero hubo una monarquía, luego hubo una república y por último hubo un imperio. Vamos a recordar cada uno. Una monarquía significa que se gobiernan por un rey. Los romanos en este periodo tenían a su rey, quien tomaba todas las decisiones que había en el territorio y después, cuando él moría, dejaba a un heredero. Pasaron los años y después decidieron los romanos que ya no era necesaria una monarquía, que era necesario establecer una república. En una república hay representantes del pueblo, por lo tanto, había un senado con 300 integrantes. Estos integrantes se juntaban y entre ellos escogían a 2 cónsules o jueces superiores. Y por último, ya casi para terminar la historia de los romanos, apareció lo que fue el imperio. En el imperio, en lugar de haber un rey o en lugar de haber representantes en un senado, había un emperador y este era el jefe tanto político como militar. Y uno de ellos, y más famoso, fue Julio César. En el caso de los romanos, llegaron a conquistar un territorio muchísimo más poderoso en Europa principalmente que los griegos, aunque su dominio efectivamente estuvo no solo en Europa, sino también en Asia y en África. Ellos construyeron una extensa red de caminos, vías y puertos entre sus ciudades principales. La unidad de moneda que ellos tenían era el denario y permitían que cada territorio tuviera sus propios credos o creencias. En algún momento de la historia de los romanos, era tan amplio el territorio que tuvieron que dividirlo en Imperio Romano de Oriente y en Imperio Romano de Occidente. Una vez que has aprendido acerca de los romanos, te invito a complementar tu aprendizaje haciendo los ejercicios asignados, viendo las programaciones de Aprende en Casa y leyendo tus libros de texto. ¡Hasta pronto!